Que Dios me lo bendiga, mis amados hermanos. ¿Cuántos hemos venido en esta mañana a la casa de Dios agradecidos al Señor? Agradecidos porque nos regala un día más de vida, agradecidos porque en medio de todas las circunstancias que estamos viviendo, tanto personal o en la nación o en todo el mundo, pero estamos aquí reunidos en el nombre de Jesús. Estamos aquí reunidos buscando más de Dios, buscando su dirección, clamando al Señor. Y qué privilegio, qué bendición, porque hay otros lugares que no pueden hacerlo. Hay muchos cristianos y hermanos nuestros que no pueden reunirse así libremente como nosotros. Pero nosotros estamos aquí, porque el Señor nos ha traído, porque el Señor quiere hablarnos a cada uno de nosotros y también quiere que nosotros le clamemos a Él como estamos orando. Por nosotros mismos, por nuestro prójimo, por nuestros hermanos, por la familia, por los matrimonios, por el país, por el gobierno, por el presidente, por todo lo que está pasando en Perú y el mundo entero. Por eso el Señor nos ha llamado para clamar. Dios tiene el control de todas las cosas. Dios sabe por qué permite todas las cosas, pero todas las cosas se están cumpliendo. La Biblia dice que en los postreros tiempos habrán guerras y rumores de guerras, pero dice, levantaos y erguíos, porque el Señor ya viene pronto. Levantaos y erguíos significa preparémonos, estemos vigilantes, alertas, que en medio de lo que estamos viendo y viviendo es porque todo se cumple. La Biblia dice que en el posteriores tiempos la maldad disminuirá, no, aumentará. Y estamos viendo. ¿Aumentará el amor del hombre? No, el odio, el rencor, la envidia. Y eso es lo que estamos viviendo. Por eso preparémonos. Amén. Vamos a hacer una oración antes de entrar a la palabra. Vamos a orar para que el Señor nos hable cada uno de nosotros. Padre bueno, te damos gracias en esta mañana porque tus misericordias son nuevas para con cada uno de nosotros. Tu misericordia es esa compasión que tienes por nosotros, que aunque imperfectos somos y cometemos muchas fallas y errores, tú derramas tu amor sobre nosotros. Nos regalas un día más de vida. Gracias, Padre. Nos presentamos delante de ti en el nombre de tu Hijo, nuestro amado Señor Jesucristo, para entregarte una vez más nuestras vidas. Tú eres el precioso alfarero. Moldéanos, Señor. Haznos como tú quieres, Señor. Saca todo lo negativo de nosotros, lo que no te agrada, Señor, sácalo. Padre, llénanos más de ti, Señor. Llénanos de tu presencia, de tu amor, de tu misericordia, de tu compasión. Llénanos, Señor, llénanos, Padre, para mirar al prójimo y al mundo como tú ves, Señor. Gracias, Padre, por esta mañana. Bendice a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas. Recibe esta alabanza, esta adoración, y que nuestras propias vidas sean una alabanza para ti, sean una oración para ti. Que nuestra conducta, nuestro caminar, nuestras palabras, nuestros pensamientos sean una alabanza para ti. Y si no, Señor, perdónanos, Padre. Pero aquí estamos delante de ti, oh Señor, porque ¿a dónde más iremos sino a ti, Padre? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú tienes palabras de consuelo para aquel que está afligido, de fortaleza para aquel que está débil, de sanidad para aquel que está enfermo. Y aquí estamos delante de ti, Padre. Ábranos, Señor, porque tu palabra es verdad. Y tu palabra, Señor, nos vivifica, alimenta nuestro espíritu y nos fortaleces. Gracias, Padre. Usa mi vida, Señor, y sea tu palabra corriendo como ríos de agua viva en cada uno de nuestros corazones. Y que cada uno de nosotros demos fruto en su tiempo, Señor, porque tu palabra es verdad y no volverá vacía. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias. Te abres tu Biblia en la epístola a los Efesios. Efesios capítulo 4 y versículo 15. Efesios 4:15.
El capítulo 4 de la carta de los Efesios, hay un título que dice la unidad del Espíritu. Amén. ¿Cuántos creemos que somos el cuerpo de Cristo? Cristo es la cabeza, ¿verdad? Y cada hijo de Dios pertenece al cuerpo de Cristo. Y cada uno individualmente. Todos no somos iguales, pero delante de Dios sí somos iguales. Pero cada uno tenemos una función y que Dios derrama, ¿verdad? Talentos, ¿verdad? Dones a su pueblo. Dice Efesios 4, versículo 15. ¿Lo tenemos todos? Vamos a leerlo todos juntos. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Amén. Tomemos nuestros lugares. Hemos orado. Una de las cosas que nuestro Dios, nuestro Padre Celestial quiere de su pueblo, de su pueblo, de sus hijos, es que haya un crecimiento espiritual. Amén. Y para que haya un crecimiento espiritual, primeramente tiene que haber un nacimiento espiritual. Primero el hombre tiene que arrepentirse de sus pecados, confesar que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador y reconocer que por nuestros pecados Jesucristo fue a una cruz. ¿No? El apóstol Pablo dice que viene a ser nueva criatura. Y aquella nueva criatura que venimos a ser nosotros cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, venimos a ser como unos bebés espirituales, dice la Biblia. Y que necesitamos alimentarnos, ¿verdad? Eso dice la palabra de Dios. Primero con la lechecita espiritual y luego con alimento sólido. Pero que la característica de que el Hijo de Dios necesita crecer. Crecer espiritualmente. Hemos dicho, primero tiene que haber el nacimiento espiritual para que haya un crecimiento. No puede haber un crecimiento espiritual si la persona no se ha arrepentido de sus pecados. Por eso primero necesita arrepentirse de sus pecados y luego el crecimiento espiritual. Dice Efesios 4:15 que hemos leído, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, dice. ¿Cómo vamos a crecer en todo? Dice, siguiendo la verdad en amor. ¿Y qué es la verdad? La verdad es Cristo. Y Cristo es la palabra, Cristo es el verbo. Nosotros vamos a crecer espiritualmente cuando nos alimentamos de la palabra, número uno. Cuando somos alimentados con la palabra de Dios. Dice, sino que siguiendo la verdad significa escuchando la palabra y obedeciéndola. Podemos muchas veces escuchar la palabra, pero no la obedecemos. Y no va a haber un crecimiento espiritual. Pero si escuchamos la palabra de Dios y la obedecemos, vamos a crecer espiritualmente. La palabra crecer espiritualmente también significa alcanzar la madurez espiritual, ¿verdad? Así como un bebé, un niño, adolescente, joven, adulto, va creciendo, ¿verdad? Así espiritualmente también tenemos que crecer. Pero dice, el apóstol Pablo dice, sino que siguiendo la verdad, que es la palabra de Dios, que es el evangelio de Cristo, porque Cristo es la verdad, ¿no? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Cristo es la palabra viviente. Por eso el apóstol Juan, en el capítulo 1 dice, y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. ¿Quién es el verbo? Cristo. Por eso Cristo es la palabra viviente. Siguiendo la verdad, siguiendo la palabra de Dios, obedeciéndola, ¿verdad? Escudriñándola. Escudriñar significa escarbar, porque no solamente yo leo un versículo y ya cierro mi Biblia, lo leí, no, investigo. ¿Por qué dice esta palabra así? ¿Por qué? Eso se llama escudriñar, investigar. Ahora que la tecnología está avanzada, podemos en la internet escudriñar más cada palabra, la etimología, qué significa, el contexto mismo. Por ejemplo, cuando dice siguiendo la verdad, muchos dicen siguiendo la verdad, pero ¿qué es la verdad? La verdad es la palabra, es Cristo. Pero si no entendemos esta parte, no vamos a poder crecer espiritualmente. Siguiendo la verdad, dice, ¿cómo siguiendo la verdad? ¿Qué más dice? En amor. El amor, dice que el amor que es el vínculo perfecto. ¿Quién es Dios? Dios es amor, el amor ágape, el amor perfecto. Siguiendo la verdad en amor. Entonces, el crecimiento espiritual
viene a través de conocer la palabra de Dios. El profeta Oseas, en 4:6 de Oseas, dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Necesitamos tener el conocimiento de la palabra de Dios para poder crecer espiritualmente. El cristiano, mi hermano, el cristiano no debe ser conformista. No dice: ya recibí a Cristo, ya soy cristiano y nada más. No. El cristiano dice, tiene el Espíritu Santo. Dice el Espíritu Santo que nos va a redarguir a buscar más de Dios, a buscar más las cosas celestiales y terrenales y a dejar atrás las cosas terrenales. Primero es Dios. Entonces dice el profeta Oseas en 4:6: mi pueblo perece porque le faltó el conocimiento. Cuando no conocemos a Dios por medio de su palabra, cuando no aplicamos la palabra de Dios en nuestras vidas, no vamos a crecer espiritualmente. Y eso es lo que dice: el crecimiento espiritual viene por el conocimiento de la palabra de Dios y el caminar en el amor de Dios. Conocer la palabra de Dios y caminar en amor. Y este conocer la palabra de Dios, Dios va a revelarnos a nosotros. Cuando nosotros le buscamos a Él, cuando estamos escudriñando la palabra, el Señor va a hablarnos. Cuando estamos orando, clamando, el Señor va a hablarnos. Cuando estamos alabando, adorando, el Señor va a hablarnos a nuestros corazones, a nuestras vidas, ¿verdad? Y eso nos va a edificar y vamos a tener esa comunión con el Señor. El crecimiento espiritual es el proceso para llegar a esa madurez, que es tener esa relación con Cristo. Cuando nosotros tenemos ese anhelo ferviente de buscar de Dios, de tener esa relación con el Señor diariamente, constantemente, vamos a alcanzar la madurez. No solamente de buscarle al Señor cuando tengo problemas o situaciones, no, es buscarle al Señor constantemente, en las buenas y en las malas, como se dice, buscar a Dios siempre. Y eso nos va a ayudar al crecimiento espiritual. Que es un proceso, no es a la noche a la mañana, es un proceso. Por eso el apóstol Pablo decía: he acabado la carrera. ¿Por qué? Porque había comenzado. Y nosotros cuando recibimos a Cristo estamos comenzando una carrera, es un proceso que el Señor va a ir moldeando nuestro carácter, nuestra manera de pensar, de hablar, nuestra conducta, de hacer la propia y carne la palabra de Dios. Pero es un proceso que el Señor va a tratar con cada uno de nosotros, para ir despojando todas las cosas todavía de la carne que hay, porque hay esa lucha, ¿verdad? Aún del cristiano, entre la carne y el espíritu. Pero en ese proceso, cuando buscamos a Dios, nos llenamos de su espíritu y la carne mengua, nos despojamos de las cosas de la carne. Por eso es un proceso, el crecimiento espiritual es un proceso. El apóstol Pablo decía: he acabado la carrera porque había comenzado. El apóstol Pablo, que era, dice la palabra de Dios, un perseguidor de cristianos. Pero cuando tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo, ¿qué sucedió? Hubo un cambio, una transformación en aquel Pablo, Saulo, que era en ese entonces. Y el Señor lo escogió, lo apartó a ese Saulo que perseguía a los cristianos. ¿Para qué? Para que predicara la palabra de Dios a los gentiles. Pero es un proceso. Y en cada uno de nosotros individualmente Dios está trabajando. Él está trabajando con cada uno de nosotros, pero quiere que alcancemos la madurez espiritual. Nosotros conocemos de repente nuestras áreas débiles que tenemos, pero ahí el Señor está trabajando. El Señor quiere que nos despojemos de esas cosas, que nos llenemos de su espíritu, y el Señor va a ir obrando cada día. Cada persona, cada creyente que va creciendo espiritualmente, nos vamos a parecer más a Cristo. ¿Cuántos queremos parecernos a Cristo? Y el Señor Jesucristo es nuestro modelo perfecto, pues, a seguir. Nuestro Señor Jesucristo, aquel que estuvo en esa cruz, y estando en esa cruz, estuvo bendiciendo a aquellos que lo estaban crucificando. ¿Podemos alcanzar esa magnitud de amor, de misericordia? Por eso, cuando hablamos del crecimiento espiritual, vamos a hablar de frutos, que vamos a ver más adelante. Porque son evidencias de que crecemos, ¿verdad? Por eso, así como Cristo es nuestro modelo perfecto de amar, de perdonar,
de tener misericordia, que aún estando en esa cruz clavado, Él estuvo intercediendo por cada persona que estuvo contra de Él. Eso es amor. Y ese es el ejemplo que el Señor nos da. Nosotros no estamos en una cruz clavados, pero la enseñanza es: ama, perdona, ten misericordia. Aquel que tiene algo contra ti, bendícelo, ámalo. Eso es lo que nos enseña el Señor. Y cuando nosotros lo ponemos en evidencia en nuestra vida, lo practicamos, eso se llama crecer espiritualmente. Si alguien te hace mal y tú le devuelves mal, pues no estás creciendo espiritualmente, porque estamos actuando como terrenales, ¿verdad? Ojo por ojo, diente por diente. Pero el que es hijo de Dios, el Señor nos enseña: el que te hace mal, bendícelo, ámalo. El que te ofende, ora por esa persona. Eso es la enseñanza del Señor. Y cuando lo practicamos, es porque estamos creciendo espiritualmente. El crecimiento espiritual comienza en el momento en que una persona llega a la fe. Hemos dicho, tiene que nacer de nuevo. Aquel que no ha nacido de Dios, pues no va a tener esas actitudes, ¿verdad? Va a devolver mal por mal. Ah, esto me hizo, pues esto le hago. Me ofendió, no te perdono, porque no ha nacido de Dios. Pero el que ha nacido de Dios tiene que saber que Dios es amor. Y el Señor Jesús nos habla que tenemos que amar, perdonar. En Hebreos capítulo 5, vamos a buscar Hebreos, el capítulo 5, versículo 14. Hebreos 5:14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Madurez, entendamos, crecimiento espiritual. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Solamente cuando hay un crecimiento espiritual vamos a poder discernir entre el bien y el mal, lo bueno y lo malo, lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Cuando hay un crecimiento espiritual vamos a poder discernir. Discernir significa entender qué es lo bueno y qué es lo malo, qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios. Pero cuando no hay un crecimiento espiritual no vamos a entender qué es bueno y qué es malo, y vamos a hacer las cosas que a nuestro parecer están bien, pero no le agrada a Dios. Esa es la diferencia. Cuando hay un crecimiento espiritual, dice Hebreos 5:14 que hemos leído, es poner el alimento sólido, se refiere a la palabra de Dios. Es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, y ese por el uso significa que constantemente estás leyendo la palabra, constantemente estás escudriñando la palabra. Dice, aquí por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Otra característica del cristiano, su crecimiento espiritual, es que vamos a poder discernir entre el bien y el mal. ¿Cuántos queremos discernir entre lo bueno y lo malo? Pues tenemos que llenarnos más de Dios y de su palabra. Y el Señor nos va a hablar por medio de su Espíritu Santo y vamos a poder entender qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada a Dios. Por eso, cuando estamos viendo ahora el contexto mundial de la guerra, allá en Rusia con Ucrania, ¿por qué hay guerras? ¿Por qué hay amor? No. Primeramente porque no tienen a Cristo en su corazón. Y cuando no hay Cristo en su corazón, no hay amor, sino hay conflictos, guerras, odios, venganzas, como decía el pastor Fernando, intereses. ¿Por qué? Porque no hay amor. Buscan sus intereses propios. Pero ¿por qué no hay amor? Porque Cristo no amaneció en sus vidas. Si hubiera el amor de Dios, pues se buscaría la conciliación, ¿verdad? Y la paz, la armonía. Pero esa es la diferencia, pues. Cuando no tienen a Cristo en su corazón, ahí está la maldad y el enemigo que no se duerme. ¿Y cuál es la consecuencia? Guerras, conflictos, muertes. ¿Por qué? Porque no está el amor de Dios en sus vidas. Entonces, lo que la palabra dice es que
Por medio de Dios y su palabra vamos a poder llenarnos de Él, del amor, del perdón, de la misericordia. También la Biblia nos dice que por medio de la evidencia de que crecemos espiritualmente es por medio de los frutos. Si nosotros nos recordamos la parábola del sembrador, vamos a Lucas 8:15, la parábola del sembrador. Lucas 8:15. ¿Recuerdan la parábola? Muchas veces le hemos leído, la parábola del sembrador. Aquella semilla que cayó en tierras, pedregales. ¿Qué es la semilla? Representa la palabra de Dios. Pero en Lucas 8 y versículo 15, dice, el versículo 15, ¿qué dice? Mas el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. La tierra representa el corazón del hombre. La semilla es la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios cae en buena tierra, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué dice? Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra de Dios, retienen la palabra que han escuchado y dan fruto con perseverancia. No dan un fruto momentáneo, sino constantemente da fruto, constantemente evidencia de que la palabra de Dios ha caído en el corazón del hombre en buena tierra y da fruto. De que la palabra de Dios ha caído en el corazón del creyente y responde a la palabra de Dios como con amor, con perdón, con misericordia. Eso habla de buenas actitudes. Cuando la palabra de Dios cae en buena tierra, vamos a responder como le agrada a Dios. Eso habla de buenas actitudes. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5 habla del fruto del Espíritu. Y vamos a Gálatas, ¿qué es lo que dice? Gálatas 5. Gálatas 5, del versículo 22. Dice Gálatas 5, 22. Dice, mas el fruto del Espíritu, ¿qué dice? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia. Y la pregunta es, ¿estamos aumentando en amor? ¿Estamos aumentando en paz? ¿Tenemos paz? ¿Tenemos más paciencia para con nuestro prójimo, con los demás? Esa es la pregunta. Porque si estamos aumentando en esto, es porque estamos evidenciando el fruto del Espíritu. Si no tenemos paciencia, si no tenemos amor, paz, no evidenciamos el fruto del Espíritu. ¿Verdad? Entonces la evidencia del fruto del Espíritu es cuando aumentamos en amor, en amar a tu prójimo. Así como Dios nos ama, en tener paciencia, gozo, benignidad, tener bondad, ser más bondadoso. Eso es evidenciar el fruto del Espíritu. Por eso el apóstol Pablo decía, ya no os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución. Antes bien, ser llenos del Espíritu. Y cuando nos llenamos del Espíritu Santo, vamos a evidenciar amor, gozo, paz, paciencia para los demás. Eso es crecer espiritualmente. La evidencia, una evidencia del crecimiento espiritual es cuando evidenciamos el fruto del Espíritu. Y eso tenemos que, cada uno de nosotros como creyentes, madurar en esto. Trabajar en nuestras vidas, en nuestras áreas, para crecer espiritualmente. Hemos dicho, primero, escudriñando la palabra. Clamando a Dios, pidiéndole al Señor que por medio de Él nos ayude a crecer espiritualmente. Por eso, otra característica del crecimiento espiritual es cuando nosotros creemos y aceptamos que es el Señor mismo que nos da la fortaleza para crecer espiritualmente.
Es verdad que nosotros necesitamos obedecer su palabra. Porque si no obedecemos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a crecer espiritualmente? El Señor nos revela con su palabra qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer. Nos va a dar el discernimiento espiritual, como estamos diciendo, para poder entender y evidenciar que estamos creciendo en el Espíritu. Nuestras acciones evidencian el crecimiento espiritual del creyente. Nuestras acciones, no solamente las palabras. Podemos retener, quizás también memorizar muchos versículos de la Biblia. Podemos tener nuestra Biblia en la mano todos los días, pero eso no evidencia el crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual evidencia cuando lo obedecemos y practicamos la palabra de Dios. Esa es la evidencia. Cuando amamos a aquel que no nos ama, cuando bendecimos a aquel que nos ofende, eso es evidenciar el crecimiento espiritual, es dar fruto del Espíritu. Eso es lo que dice el Señor en su palabra. Entonces, otra característica también del crecimiento espiritual que el Señor nos quiere enseñar en esta mañana es que tenemos que también ser conscientes que muchas veces el Señor quiere que crezcamos espiritualmente en medio de situaciones adversas que podemos estar pasando. Pero podemos decir, ¿pero cómo es eso? Sí, el Señor dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice el Señor. Eso significa que en medio de la aflicción, el Señor quiere que crezcamos. ¿En qué? En fe, en confianza en Dios. Muchas veces el Señor permite situaciones de dolor, de aflicción, de pruebas en nuestras vidas. Es porque el Señor quiere que crezcamos, que maduremos espiritualmente. No que digamos, pues me está pasando esto, ya me desanimo. No, o me dijo esto, ya no nada con esta persona. No, el Señor quiere que crezcamos espiritualmente, que evidenciemos que en medio de la prueba Dios quiere que crezcamos, que maduremos. Señor, tú has permitido esto en mi vida, de repente en mi hogar, en mi familia, o en mi salud, en una enfermedad. Señor, tú sabes por qué haces las cosas. Gloria a Dios. Hágase tu voluntad, Señor, pero que mi fe crezca cada día hacia ti, oh Señor. Entonces Dios permite muchas situaciones. Por eso el apóstol Santiago, en el capítulo 1 de Santiago, ¿qué es lo que dice el apóstol Santiago? El capítulo 1, del versículo 2 y 4. Santiago, capítulo 1, versículo 2 y versículo 4. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Muchas veces esta parte no lo entendemos. ¿Cómo dice el Señor en su palabra que tengo que tener gozo en medio de mis pruebas? Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Versículo 3. Sabiendo. Ese sabiendo significa que tenemos el conocimiento de quién es Dios y por qué Dios hace las cosas. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Esta palabra perfectos significa maduros. Porque dice el Señor que sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Tener fe en medio de la prueba que estás pasando va a producir paciencia. Mas tenga la paciencia, dice, su obra completa para que seáis perfectos, para que seáis maduros. Maduros hemos dicho, crecimiento espiritual. Cuando crecemos espiritualmente vamos a poder entender que la prueba que me está pasando es porque el Señor quiere que mi fe crezca y tenga paciencia, porque yo sé en quién estoy confiando. Quizás ahorita mismo estoy en una prueba, pero estoy confiando en Dios. Quizás no veo la solución mañana ni pasado mañana, pero sigo confiando en Dios. Es tener paciencia, que mi fe se apuesta siempre en el Señor. ¿Para qué dice? Para que seáis perfectos, maduros y cabales, que también significa que seáis íntegros, sin que os falte cosa alguna. ¿Qué más nos puede faltar si tenemos a Dios en nuestro corazón y a su palabra, sus consejos? Si la palabra de Dios nos alienta, nos anima, ¿qué más podemos querer?
Si el Señor dice que está conmigo en todo tiempo, si el Señor dice que está a mi lado en todo tiempo, si el Señor dice que conoce mi prueba, mi situación en todo tiempo, ¿qué más podemos esperar? Solamente que mi fe esté puesta en el Señor. Aunque no vea ahorita resultados, aunque siga viendo situaciones, pero mi fe siempre está puesta en Dios. Y en medio de toda esta situación, Dios está obrando, está trabajando en mi vida espiritual para que crezca, para que madure. ¿Podemos entender esta parte? Dios permite muchas situaciones para que crezcamos espiritualmente, no para que reneguemos de Dios y menos para retroceder, no, sino más bien para mirar a Cristo. En Él está puesta mi fe y mi esperanza. Y el Señor, cuando ponemos nuestra fe y nuestra esperanza en el Señor, pues vamos a madurar espiritualmente, vamos a crecer. Y ese crecimiento tú lo vas a llevar a otras personas también. Es decir, no, vas a dar testimonio de las cosas que el Señor ha hecho contigo o está haciendo contigo, para que también la otra persona tenga fe, paciencia y esperar en Dios. Por eso Dios permite muchas cosas en nuestras vidas. Nada es por casualidad. Si de repente alguno de nosotros hemos pasado algo fuerte, pues ahora entendamos que Dios ha permitido eso para que seamos más fuertes, espirituales en el Señor. Y para ir terminando, tenemos también la promesa de que el Señor mismo está con nosotros viendo nuestro crecimiento espiritual. El Señor mismo, Él nos va a llevar a la madurez espiritual cuando caminamos de la mano con Él. Caminar con Cristo significa en obediencia. Señor, yo creo en ti, aunque estés zarandeado con pruebas, pero yo creo en ti y seguiré caminando contigo. Y cuando caminamos con el vencedor de vencedores, vamos a vencer siempre. Amén. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Esta es una promesa de parte de Dios que todo hijo de Dios tenemos que recibirla, creerla y aceptarla. Dice Filipenses 1, versículo 6. Dice: estando persuadido de esto, de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En otras versiones dice, estando persuadido, estando confiado en Dios, teniendo esa confianza en el Señor, del que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. O sea, nos equiparará, nos dará esos elementos que necesitamos para crecer espiritualmente, como es su palabra, la oración, el no dejando de congregar, el clamar a Dios, cantarle, adorarle. El Señor nos va a ir perfeccionando. ¿Hasta cuándo? Hasta el día que el Señor Jesucristo regrese para llevar a su iglesia. Entonces, si nosotros meditamos y reflexionamos, ahora mismo estamos siendo perfeccionados por el Señor. El Señor está tratando con cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que crezcamos espiritualmente. El Señor está obrando porque dice, y Él tiene el cuidado de sus hijos, porque dice que el que comenzó la buena obra la va a ir perfeccionando. Él no nos va a dejar, Él no nos va a dejar. Él siempre va a estar a nuestro lado. Su palabra y su promesa dice, del que comenzó en vosotros la buena obra. ¿Cuál es esa buena obra? Cristo en nuestros corazones, que somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Esa buena obra que el Señor ha hecho en nosotros, ese nuevo nacimiento, ese lo va a ir perfeccionando. Dice, cada día, hasta el día que el Señor Jesús venga a levantar a su pueblo. ¿Cuánto lo creemos? Dejémonos perfeccionar por el Señor, alimentémonos de su palabra, oremos constantemente, que nuestra fe siempre crezca en Él, confiando en el Señor en todo tiempo y en todo momento, y el Señor va a crecernos espiritualmente, a hacernos crecer espiritualmente. Vamos a evidenciar el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre y fe. Vamos a evidenciar fruto del Espíritu para
por cada hijo de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Dios es bueno y Dios es paciente. Dios es paciente con nosotros porque muchas veces fallamos, nos equivocamos, pero ahí está el amor de Dios, la paciencia de Dios, extendiendo su mano de misericordia sobre nosotros. Qué bueno es Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, porque tu palabra es ese refrigerio para nuestro espíritu. Gracias, Padre, porque sabemos y reconocemos, oh Señor, que tú estás al lado nuestro. Tu palabra dice que el que comenzó la buena obra en nosotros, la vas a ir perfeccionando. Henos aquí, Señor. Henos aquí, Padre. Toma, Señor, nuestras vidas, nuestro carácter, cada área, Señor, de nuestras vidas, Señor, te la entregamos ante ti, Señor, para que lo sigas perfeccionando. Quita, Señor, todo obstáculo que pueda haber, Padre, en el nombre de Jesús, y llénanos de tu Espíritu, de Espíritu Santo, de poder evidenciar día a día, oh Señor, el fruto del Espíritu. Ayúdanos, Señor, a madurar, a crecer, a tener esa paciencia y templanza, oh Señor, a poder entender también que permites muchas situaciones en nuestras vidas, hogares, nuestras familias, porque tienes un propósito. Quieres que crezcamos, quieres que maduremos, quieres que evidenciemos amor, perdón, misericordia. Evidenciaremos que caminamos contigo. Oh Señor, una vez más, por el mundo entero, Santo Dios, toca corazones, toca, Padre amado, esas gobernantes de Rusia, Ucrania y muchos países, Señor. Toca sus corazones, Padre. Bendícelos, Padre. Quebrántalos, Señor. Que conozcan un Dios de amor, de paz y de misericordia, oh Santo Dios. Y por aquellas personas, Padre, inocentes, Padre Santo, ten misericordia, Padre amado. Jóvenes, niños, oh Señor, que pierden familiares por las guerras, oh Señor. Ayúdanos, Señor, Padre Santo. Ayúdanos, Padre, a seguir clamando y orando, Señor, intercediendo por todas las naciones del mundo entero. Lo principal, Señor, es que te conozcan, que conozcan un Dios de amor, de misericordia y de paz. Toca sus vidas, Señor. Para ti nada es imposible, Padre. Y te clamamos, oh Señor, también por nuestra nación, por Perú, por los gobernantes, Señor. Tú sabes y conoces todo, Señor. Nada se puede ocultar ante tus ojos, Señor, porque tú lo sabes todo, Dios mío. Padre, bendice a los gobernantes de Perú también, bendice nuestra nación, bendice a nuestras familias, oh Señor, que el amor de Dios siga siendo derramado en cada hogar, en cada familia, oh Señor, y poder evidenciar cada uno de nosotros ese crecimiento espiritual por el cual tú, Señor, nos has escogido, nos has apartado con amor y con misericordia desde antes de la fundación del mundo. Oh Señor, gracias, Señor. Perdónanos, Señor, toda falta, perdónanos, Señor, todo error, pero aquí estamos, Señor. Queremos siempre, Señor, hacer tu santa y preciosa voluntad. Llenarnos de tu Espíritu, Señor. Tener ese discernimiento espiritual, poder entender lo que te agrada a ti y lo que no te agrada, Señor. Gracias, Dios mío, te damos por tu palabra, Señor, por este tiempo, Padre Santo. En el nombre de tu Hijo, nuestro amado Señor y Salvador, Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios me lo bendiga, mis amados hermanos.